Hola, es un gusto recibirlos aquí en el programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a tener un programa diferente. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es un tema muy actual y de interés generalizado, y se trata de lo que es el blanqueamiento dental. Entonces, acompáñenos, el programa va a estar muy bueno y bueno, pues queremos platicarles acerca de qué es este tipo de tratamientos. Antes que nada, tenemos que saber que los pacientes en general normalmente quieren mejorar su autoestima. Y esta autoestima va muy ligada a cómo los perciben los demás. Existen muchas personas que por inseguridad se cubren la boca, que no pueden hablar con esta seguridad que quisieran, y sin embargo es algo muy sencillo y muy común de poder tratar estos pacientes. Entonces el programa de hoy va a estar muy bueno y vamos a comenzar pues hablando primeramente por cuáles son las personas a las cuales se les indica hacerse un blanqueamiento dental. Bueno, pues los blanqueamientos dentales están indicados principalmente para todas aquellas personas que tienen un poco más de 12 años. Alguna literatura describe que es alrededor de los 16, alguna otra literatura o los libros dicen que 14 años de edad. Sin embargo, bueno, esto va a depender de cada paciente, de la sensibilidad, del tamaño de la cámara pulpar. ¿A qué me refiero por la cámara pulpar? Es la parte central del diente que engloba todo lo que es el tejido central, donde hay una arteria muy pequeña, que es una arteriola, una vena muy pequeña, que es una vénula, y donde está el nervio, todos entrelazados, y la función de la cámara pulpar es proteger precisamente a todos estos arteria, vena y nervio. ¿Qué sucede? Que en las personas jóvenes es muy amplia la cámara pulpar, y con el paso del tiempo se va retrocediendo, se va haciendo estrecho, y esto va permitiendo que nosotros podamos aplicar soluciones blanqueadoras que no puedan pues dañar tan fácilmente a los tejidos internos. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, estos blanqueadores o blanqueamientos que se aplican son sustancias químicas que hasta cierto punto irritan de una manera reversible, de una manera pues no total, no dañina, pero sí hasta cierto punto tiene sus indicaciones. Vamos a ver, ¿a quiénes les vamos a realizar blanqueamiento? Pues personas principalmente que tengan descalcificaciones. Aquí podemos ver en la imagen una persona que recibimos en la consulta para tratamiento de ortodoncia, y él tenía una mordida cruzada anterior y posterior. Al momento de que se le realizó no solamente un tratamiento de ortodoncia, sino también de ortopedia, es decir, se le pusieron aparatos para poder descruzar la mordida, pues el tratamiento se prolongó, y si los pacientes durante este transcurso que dura el tratamiento de ortodoncia y de ortopedia se prolongan y no tienen una buena higiene, alrededor, si ustedes pueden ver, de donde estaba el bracket, a veces quedan ciertas áreas de desmineralización, descalcificación, y obviamente pues el resultado estético es excelente. Sin embargo, qué mejor sería que además de tener los dientes derechitos y parejitos, pues además pudiéramos, o una de dos, remineralizar esa parte del diente que está en el área central. Si ustedes se fijan en los dos dientes frontales de arriba, o bien blanquearlo, porque aquí tenemos dos opciones. Remineralizarlo sería como oscurecer esa parte que está al centro, que es más blanca, o bien aclarar el resto de los dientes para que se vaya uniformando el tono y quede en un tono más claro. El día de hoy vamos a hablar obviamente de lo que es el blanqueamiento, no tanto lo que es la remineralización, y vamos a dejar este tema para otro programa porque también da mucho material para elegir y es un tema muy interesante. Y bueno, pues también tenemos otros pacientes que son candidatos para colocarles lo que es el blanqueamiento, pero no sin antes mencionarles que aquí existen algunos productos que de forma como de pomada o de pasta, como es esta pomadita que se llama Mi Paste,
va a remineralizar estas zonas. Es por eso que a los pacientes les debemos de recomendar que durante el tratamiento de ortodoncia o si tienen los dientes sensibles puedan utilizar o utilicen este tipo de pomada porque no sustituye la pasta de dientes, no es en sí una pasta de dientes y esto va a prevenir estas manchas de descalcificación. Desgraciadamente, bueno, esta pomada duró en el mercado siendo única porque tenía la patente aproximadamente 10 años y entonces todos los pacientes que tenían una gran sensibilidad, que recurrían a pastas que vendían en los centros comerciales o que vendían en las farmacias o que todavía venden. ¿Y quién no conoce? Pues la pasta Sensodyne, que es desde el punto de vista de la mercadotecnia la más conocida. Sin embargo, bueno, a nivel de especialidad nosotros no utilizamos ese tipo de pastas porque la sensibilidad es muy lenta de retirarla. Entonces, estas pastas son realmente rápidas, efectivas, son muy buenas. Sin embargo, no es hasta hace aproximadamente un año que la compañía que fabrica esta perdió la patente y pudieron salir al mercado estas pomadas que son en realidad de la misma calidad, incluso a un costo mejor. ¿Por qué? Bueno, estas las podíamos encontrar en las tiendas especializadas de productos dentales por más de 500 pesos y esta cuesta un poquito más de la mitad y esta cuesta, esta de aquí, vamos a hacerla un poquito para acá, cuesta la mitad y el contenido es, yo creo que más del doble. Entonces, se ha beneficiado en los últimos años los pacientes debido a que se han podido implementar pastas que solucionen de una manera más eficaz la sensibilidad dental y al mismo tiempo de que se quita la sensibilidad, o sea, la sensación de frío, también va a remineralizar estos dientes que se están descalcificando. Pero bueno, vamos a retomar lo que es el tema de hoy, que es el blanqueamiento. Y en cuanto al blanqueamiento, estábamos en que los pacientes con descalcificaciones, pero también existen pacientes que tienen los dientes manchados. Hay manchas que tienen algunos pacientes por tetraciclinas. Estos son antibióticos que se daban específicamente para tratar infecciones de tejidos blandos, como por ejemplo los especialistas en dermatología que tratan la piel. Entonces, cuando algún paciente tenía algún problema de salud o algún problema de infección en la cara, pues le daban tetraciclina o lo que le llaman ellos terrados. Al momento de que los trataban y estaban las personas obviamente embarazadas, una mujer, o en dado caso de que fuera un menor de 12 o 14 años de edad, se incorporaba dentro de la formación de los tejidos internos del diente y al momento de que esto sucedía se manchaban de un tono que es gris, un poco violeta, a lo mejor si ustedes lo aprecian azul, pero es un tono característico y solo y exclusivamente lo da la tetraciclina. Algunos pacientes llegan a nuestra consulta y nos dicen, es que tengo los dientes manchados por el antibiótico que tomé de niño. Sí, pero hay que ver qué tipo de antibiótico, porque no todos los antibióticos causan manchas en los dientes y desde hace décadas que se retiró del mercado y por contraindicación la tetraciclina en pacientes menores de 14 años de edad o mujeres embarazadas, ¿verdad? Entonces, prácticamente son manchas que casi ya no vemos en nuestra consulta, pero existen y tenemos que estar informados al respecto. Y bueno, algo que es muy común aquí en nuestra entidad, porque es una zona donde hay mucha fluorosis, pues es precisamente estas manchas características, esta endemia que existe por la cantidad de flúor que está incorporada en el agua, sobre todo también en décadas pasadas donde el suministro de agua de aquí, de la entidad, era básicamente de un mismo pozo de agua que estaba prácticamente enfrente de lo que es la normal del estado, la escuela normal del estado, y la concentración de flúor era más de una parte por millón, lo cual al momento de nosotros, aunque hirviéramos el agua, no podíamos retirar la cantidad de flúor
eso sí, o sea, podíamos eliminar las bacterias, podíamos matar los microorganismos, ¿verdad? Para no enfermarnos del estómago. Sin embargo, estábamos ingiriendo un agua con un mayor contenido de flúor que al momento que nosotros la tomamos se incorpora a la formación de los tejidos del diente y la hacen con una pequeña manchas que van desde pequeñas hasta muy severas en tonos desde amarillo hasta muy cafés o marrones. Entonces, existen algunas clasificaciones para las manchas de los dientes. Una está en un libro del doctor Roberto Espinosa, que hizo en colaboración con el doctor Valencia Hit, y existe pues esta clasificación que va desde lo más ligero, que es la TF1, hasta TF7 y TF8. Lo que pasa es que también existe una clasificación como más simplificada, donde nosotros podemos decir que las manchas de fluorosis van desde lo que es algo muy ligero, moderado o incluso puede llegar a un grado severo. Y de acuerdo a esto va a ser los tratamientos que nosotros podemos tener. Entonces, estos son básicamente tipos de fluorosis que nosotros podemos encontrar aquí en nuestra entidad, en Durango, donde están indicados los tratamientos de blanqueamiento desde lo que es TF1 hasta TF4. Y más allá de estos casos, lo que es TF5 en adelante, se deben de tratar con carillas dentales. ¿Qué son las carillas dentales? Pues bueno, se desgastan un poco la parte frontal de los dientes para que sobre el espacio del desgaste que se hizo se colocan estas que se llaman carillas, por lo mismo que es la parte frontal del diente y se hacen de diversos materiales. Pero bueno, supongamos que tengamos casos como este, que es un ejemplo, donde el paciente en realidad después de un tratamiento de ortodoncia es muy común que quieran complementar la estética para lograr pues no solamente un excelente acomodo de sus dientes, sino además una excelente estética. ¿Para qué? Para lucir mejor. Entonces, si vemos cómo estaba en la anterior fotografía el paciente, aquí lo que hacemos es, debemos de tomar una fotografía con el tono del color original del paciente para ver cuántos grados de variación vamos a tener al aplicar el químico del blanqueamiento. Y entonces es aquí donde nosotros, cuando somos realmente profesionales, no recurrimos a trucos de mercadotecnia con fotos editadas, sino que tenemos que dentro de la misma fotografía colocar parámetros de medición en cuanto al color del diente. Y entonces aquí vemos en qué condiciones, una comparación, ahí veíamos un color A1, un color A3, donde el color A3 era el tono original donde llegó o así quedó después de la ortodoncia el paciente y queremos ver a ver cuántos tonos se blanquean. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa, es un corte cultural y los esperamos aquí de vuelta con este tema muy interesante en Odontología para Todos. Los esperamos, no se vayan. Y bueno, ya estamos de vuelta y estamos comentando todo lo que es referente al tema de blanqueamiento dental. Estábamos viendo antes de irnos al corte unas fotografías de un paciente donde se quiso hacer un blanqueamiento dental por mejorar su estética, por mejorar su apariencia, donde él no tenía manchas de fluorosis, manchas de tetraciclina o una gran cantidad de descalcificaciones. Sin embargo, el resultado fue evidentemente notorio, el cambio en cuanto a lo que es el aclaramiento dental en sí. Pero tenemos también algunos pacientes que lo que quieren es desmancharse los dientes, no tanto aclarar el tono. Y es aquí donde vemos algunos pacientes con manchas moderadas. Este paciente pues realmente recurrió a lo que es la técnica de blanqueamiento, que ahorita más adelante les voy a explicar, y este es el después. Aquí no se colocó el comparativo del colorímetro, es decir, siempre incorporamos un tono dentro de la fotografía, por lo que les digo, por cuestiones de mercadotecnia se presta a que nosotros queramos a veces editar la fotografía para hacer un cambio más notorio y generar un impacto comercial. Sin embargo, bueno, dentro del campo ético nosotros tenemos que ser muy escrupulosos en ese sentido,
porque incluso una foto de un día a otro puede en sí, toda en general, experimentar un cambio, ya sea más oscura, ya sea más clara. Sin embargo, bueno, pues tiene uno que observar aquí en este caso más que nada lo que es el desmanchado, que aunque no quedó completamente blanco, pues obviamente el cambio fue muy notorio, puesto que el paciente pues, se disminuyó, digamos, un 90% la mancha que tenía en sus dientes centrales superiores. Y bueno, pues vamos a describir cómo es que se hacen estos procedimientos. ¿Cómo se hace en sí un blanqueamiento? Bueno, pues los blanqueamientos existen desde hace muchas décadas y hay varios procedimientos. Hay una técnica que es dentro del consultorio, hay una segunda técnica que se llama ambulatoria, donde le damos al paciente un contenedor para que se lleve una solución blanqueadora y la aplique en su casa. Y hay una técnica que a mí en lo particular es la que a mí me satisface y yo respeto mucho la forma de trabajar y es donde la diversidad nos hace que nuestros resultados sean diferentes. Entonces los pacientes acuden con nosotros y nos dicen, ¿por qué un doctor cobra el doble o por qué un doctor es más caro que el otro? Pues es debido al material que utiliza, a las técnicas que utilizan, obviamente. Y entonces esta técnica es combinada o una técnica mixta, es decir, utilizo en realidad la técnica de blanqueamiento en el interior del consultorio, que tarda aproximadamente de 40 minutos a 1 hora, y la segunda técnica, que es ambulatoria, se la doy al paciente cuando termina esta hora de consulta con la técnica de blanqueamiento. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Primero, llega el paciente, obviamente, pues bueno, ya hay un acuerdo, el paciente se le explicó cuáles son los riesgos, como puede ser una sensibilidad temporal, no es permanente, hay que explicarle al paciente que algunos pacientes lo experimentan, otros pacientes no tanto, pero para esto existen estas pastas que ya les habíamos mencionado antes, que eran no tanto, que eran un poco de remineralización y también un poco de, son pastas para quitar la sensibilidad en sí. Y bueno, estas se recomiendan en los pacientes que las utilicen una semana previo al tratamiento de blanqueamiento. Entonces, si el paciente hace su cita para el blanqueamiento, una semana antes tiene que comprar esta pasta, esta pomada, que no sustituye la pasta de dientes en sí y se la va a aplicar una vez, por lo menos en la noche. Si se lo aplica 2 veces, una en la mañana y una en la noche, sería ideal. Durante una semana no se enjuaga, se escupe al final y se queda con ella sobre todo en la noche, porque este efecto va a hacer que le remineralice y a la vez le prevenga de tener durante el procedimiento de blanqueamiento esta sensibilidad. Ya se fijaron en las pastas, las que mencioné, MI Paste, Clean Pro y una pasta de marca Boco que las venden en las casas especializadas. Pero bueno, existen varios productos. Estos productos para blanquear los dientes se dividen según la concentración. Por ejemplo, esta es peróxido de carbamida con una concentración del 10%. Existen otras presentaciones como son al 15%. Obviamente tenemos, según las marcas, incluso algunas marcas tienen al 12%, pero en su mayoría son al 10, al 15, al 20, y estas que son hasta el 20% se consideran ambulatorias. ¿Por qué? Porque a mayor concentración son un poco más fuertes y necesitan la supervisión de un odontólogo. Obviamente no pueden ustedes hacerlos solos en casa y no pueden ir a comprar la solución en estos lugares donde compramos los odontólogos. ¿Por qué? Porque necesitan que se les fabrique el contenedor, ¿verdad? Pero bueno, aparte de estas soluciones, existen otras que son más fuertes, con la misma solución, al 35%, incluso en algunas otras marcas, al 45%. Aquí le vamos a tapar el precio al producto. Este es al 45% y es de otra marca. Y estas están hechas básicamente
con peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida. En su mayoría de las veces, el peróxido de hidrógeno se utiliza en el interior del consultorio y se potencializa con una fuente de luz. Pero nosotros, cuando la técnica es ambulatoria, entonces se utiliza lo que es el peróxido de carbamida. Algunas señoras pues ya están familiarizadas con lo que es aclararse el tono o teñirse el pelo de un color rubio. Entonces, si tienen de origen una base de color oscuro, pues primero les ponen agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, pero es líquido. Lo que nosotros utilizamos vienen con unos amortiguadores, son en geles, y nosotros debemos de colocar lo que son pues aislantes. Entonces vamos a hablar ahora de cómo es este procedimiento, ¿verdad? El procedimiento, dijimos que primero se toma la fotografía del paciente para ver el color del tono original, y al final, cuando el paciente regrese después de la técnica mixta, que yo lo hago por 15 días, que se llevan las soluciones al 10, al 15 o al 20% a su casa, regrese, le tomamos el color final para tener un antes y tener un después. Y entonces, después de todo esto, hacemos un aislamiento, no sé si tenemos por ahí alguna foto, y bueno, el aislamiento, si se fijan, esto blanco que circunscribe o que está alrededor de los dientes, es un plástico para que las soluciones que nosotros vamos a emplear en el consultorio, al momento de que resbalen, no vayan a caer sobre la encía, porque de caer queman un poco. Les digo, no se asusten, es reversible, pero si blanquean los dientes, imagínense ustedes que no vaya a blanquear la encía, le quedan unas manchas blancas que se quitan al cabo de 2 o 3 horas por el efecto de la sangre, por el recambio sanguíneo. Sin embargo, bueno, se aísla, y antes de proceder a lo que es el siguiente paso, que es la colocación del blanqueamiento, se hace una técnica, esta es la colocación del blanqueamiento, pero antes del blanqueamiento hay una solución que se aplica para hacer microabrasión. La microabrasión se lleva a cabo para romper digamos, la permeabilidad, una capa como impermeable que tienen los dientes, es mínima, y se hace con ácido clorhídrico en concentraciones que van del 6.6% hasta el 18%, con alguna pomada, una pasta que por sí solo, al momento de colocarlo sobre los dientes, no va a penetrar en el interior del esmalte. Esto es nada más para el esmalte, no tiene mayor injerencia ni mayor penetración a 0.2 de milímetro. Entonces, ¿cómo sucede? Pues bueno, pues va oxidando entre las moléculas que forman el esmalte. Nosotros le llamamos a estas moléculas prismas del esmalte. Y entre un prisma y otro hay material entre uno y otro que a veces se van metiendo por la alimentación, por el cambio de edad, se van pigmentando, y entonces estas soluciones van entrando entre prisma y prisma y los oxidan estos pigmentos, haciendo que se aclaren. Entonces, primero se hace la microabrasión, que puede ser desde un punto de vista químico o desde un punto de vista físico, y después vamos a pasar en sí lo que es el blanqueamiento. Se hace la microabrasión, se coloca este ácido, se lava, se limpia, y ahora sí vamos a colocar estas sustancias de las cuales hemos estado hablando, que es el peróxido de hidrógeno, que es muy común conocerlo como agua oxigenada en forma líquida, y nosotros lo conseguimos con geles y con amortiguadores. Bueno, no sé si nos puedan pasar una fotografía. Vamos a ver, se coloca el gel y se va a potencializar con una fuente de luz, que puede ser luz LED, luz halógena, puede ser rayo láser, nada más que, aunque ustedes no lo crean, el rayo láser calienta y se ha descartado últimamente el empleo del rayo láser. Se prefiere, por ejemplo, otros que son luz fría.
para no generar calor. Y bueno, en sí se colocan 40 minutos y después de los 40 minutos se le da al paciente un contenedor para lo que es la técnica ambulatoria y con una solución atenuada de las que ya les mostré al 10, al 12 después o al 15 o 20% se les va a aplicar durante 15 días aproximadamente. Como una forma de acondicionamiento se recomienda primero que sea el 10% y luego vaya incrementándose. En el interior de estas jeringuillas nosotros tenemos básicamente esta jeringa dura aproximadamente una semana y cuando se apliquen la primera semana puede ser al 10% y cambiar a una concentración ya sea del 15 o del 20% según sea la sensibilidad que usted presente. Y bueno, pues el tema está muy interesante, el tema ya da para mucho que hablar, sin embargo espero que les haya gustado, los esperamos en una emisión más de su programa Odontología para Todos y bueno, los saludamos desde aquí, desde el canal de TV UGED. Los esperamos una semana más y aquí estaremos con ustedes.